el resto se va a ir sumando. La idea de la clase de hoy, del encuentro de hoy, es que podamos trabajar sobre yo les voy a hacer un comentario de los materiales nuevos que les pasé, ¿no? En principio, bueno, ¿tienen alguna consulta tal vez de los materiales anteriores que quieran comentar, que les parezca oportuno hacerlo? No. No. Bueno, Gigi, Piti, ¿tienen algo para preguntar concretamente? ¿No? Listo. Entonces, comenzamos. La tercera unidad que yo les pasé tiene que ver con, concretamente, ya nos cambiamos un poquito de tema, tenía que ver con lo que es la cuestión cultural, la cuestión social, la cuestión cultural, y la cuestión que tiene que ver con específicamente el discurso político, ¿verdad? Yo ahí en la grilla que en algún momento les presenté, les había dado material, no sé si ustedes se fijaron, que aparecía, creo que, ahí estoy abriendo el archivo, cuatro textos, ¿no? Sí. Cuatro textos. Esperen que yo ahí estoy abriendo el archivo, que estaba el de Baudrillard, que es el A la sombra de las mayorías silenciosas, Giovanni y Elíades, tiene que ver con el poder mediático, Restrepo, que es el precio del silencio, ¿no? El de Humberto Eco, Construir al enemigo, y el de Eliseo Verón, que es el de la palabra adversativa, ¿verdad? Bien, esos son los materiales que yo les di para que ustedes, para que ustedes puedan seguir trabajando, para que puedan empezar a leer. Y les sumé otros artículos que yo un poco en broma les decía, bueno, que no son textos, que todos son textos obligatorios. ¿Y por qué les digo esto? Primero porque es algo que habíamos conversado sobre el tema de la manipulación mediática, las 10 estrategias planteadas por Chomsky, que en realidad Chomsky la toma, ¿no? Perdón, ¿soy el único que escucha como la mona? No, yo escucho bien, ¿eh? Ahí apagué el video, capaz ahí se va Sí, yo escuchando. igual escucho bastante cortado. Debe ser por lo... Tenés que anular el micrófono, creo, para escuchar mejor. A ver si... Y hacer callar los perros, si podés. Yo acá no tengo perros. Bueno. ¿Está? Bien. Entonces, ahí se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces les decía que el tema de que es una sola hoja, igual está el video, inclusive en YouTube, que lo pueden buscar. Las 10 estrategias de manipulación mediática, ¿no? Que toma Chomsky, que las desarrolla, están tomadas de Silvia Timsin, eh, que es alguien que es un francés, un escritor francés que en el 2002, ¿no? Plantea estas estrategias de manipulación mediática en las que se valoran los poderes políticos y económicos y que muestra cómo esos poderes políticos y económicos eh, realizan un control de forma masiva de los ciudadanos, ¿no? Cuando estamos hablando de manipulación mediática, no nos tenemos que centrar exclusivamente, esto ustedes ya lo deben saber, lo deben intuir, no necesariamente con el tema de la televisión o los diarios, sino en todos los formatos posibles. Televisión, diario, radio, redes sociales, ¿no?
cómo se va construyendo esos estereotipos y cómo se va construyendo lo que la filosofía va a llamar el inconsciente colectivo, que tiene que ver esta cuestión de ampliar y focalizar en la manera de pensar. Eso por un lado, ¿no? Después les propuse una hojita que tiene que ver con que es la hoja que yo estaba buscando, que no la puedo encontrar, pero la tengo el archivo acá, las 11 estrategias, perdón, las 11, los 11 principios de la propaganda, ¿no? De Joseph Goebbels, ¿no? Que esto, lo interesante o lo paradójico de esto, que estos 11 principios de la propaganda fueron presentados, ¿no? En la década del 40, del 50, ¿no? Por este asesor de Hitler, ¿no? Y que toma esto, y fíjense cómo en aquel entonces ya se empezaba a hablar de cómo se podía manipular a las masas y cómo se podía manipular a la población y hacer que un grupo determinado de personas tenga una concepción determinada y piense de una manera determinada. ¿Estamos bien? Eso por un lado. ¿Tá? Un artículo periodístico que creo que es del mes de marzo, que es eh, el discurso político durante la pandemia del coronavirus, ¿no? Que ese también me pareció relevante, es un artículo breve, ¿no? Es una mirada interesante. Eh, Conectar con el ciudadano para generar confianza y adhesión a las normas, es decir, esta cuestión de eh, cómo baja las decisiones políticas en cuanto a las relaciones de poder y cómo esas relaciones de poder construyen, de alguna manera, la manera de pensar y todos, como ciudadanos, debemos acatar eso, ¿no? Y fíjense el grado que llega a ese acatamiento, que lo consideramos no solamente una cuestión de obediencia desde la cuestión legal de una ley, sino que tiene que ver específicamente con eh, lo que hace a la... perdón, me distraje. Lo que hace a esta cuestión a esta concepción de ser humano, de ciudadano, de que está bien, de que está bueno. Y hola Matías, ¿cómo andas? Uy, ¿todo bien? Bien, Sí, sí, sí. apaga el micrófono, Ah, porque si no, no se acopla. ¿Me escuchás bien? ¿Está? Listo. Bueno, seguimos. Entonces, a partir de esto, ¿no? Tiene que ver esto que estábamos diciendo de cómo desde lo social va repercutiendo en las decisiones políticas que se van dando. El artículo, el texto que me parece, tal vez en esto coincidan o no, que es tal vez un poco el más complejo, así como de la vez anterior fue el de Ricoeur, de Paul Ricoeur, que habla sobre la imaginación, reconozco que es un poco más complicadito, ¿no? Era el de Baudrillard, por eso acá les traje bueno, no sé si lo van a ver al revés. Este es el libro, Cultura y Simulacro, ¿no? Que es una selección de ensayos que hace este autor, este filósofo francés. Lo interesante de este artículo, ¿no? De este ensayo, es cómo él plantea, ¿no? Este concepto de masa. Yo por ahí ayer les ponía en el grupo algunas preguntas tal vez orientadoras. Sí, es un texto bastante extenso, ¿tá? Pero eh, tiene que ver con una cuestión de prácticas de lectura y una cuestión, si se quiere, heurísticas. Es decir,
esta manera, estos métodos que utilizamos al momento de poder apropiarnos de distintos conocimientos. Y y en la lectura uno tiene que ir a lo concreto, ¿no? Empezar a focalizar en la información que es relevante. ¿Estamos? Bien. Pedro, ¿te puedo interrumpir? Sí. Para una cuestión un poquito como para organizarme. Bueno, los textos de la unidad 1 ya estaban abordados. Recuerdo, ¿te acordás que los abordamos juntos en esa videollamada que hicimos antes de que empezáramos las reuniones por Zoom? Los textos de la unidad 2 los vamos en hace 2 clases, me parece, que vimos el poder de todas, y ahora estamos en la unidad 3, que es esto que mandaste. Mi duda es, ¿hay alguna actividad que yo me haya salteado por hacer? ¿O esto es en pos para trabajar para el trabajo final? No, en principio no hubo. No les planteé actividades yo. Las actividades que les planteé tenían que ver con la intervención en el foro, ¿no? Que ustedes puedan armar las wikis e ir trabajando sobre esto concretamente, ¿no? Pero yo les había propuesto que los encuentros que íbamos a tener eran encuentros que tenían que ver con el desarrollo teórico, ¿no? Y que ustedes a partir de las lecturas que podamos ir trabajando sobre esto. No hubo específicamente consignas de un cuestionario y demás. Sin embargo, en el texto que yo les di, de Baudrillard, A la sombra de las mayorías silenciosas, yo le sumé en el PDF algo que yo había hecho, algunas intervenciones, que son muy pocas, ¿no? No sé si ustedes las pudieron ver, porque el artículo dice el nombre, guión, leído con consignas, no me acuerdo ahora en este momento, ¿ah? Con consignas, dice. ¿Ah? Que de alguna manera son, si se quiere, algunas consignas orientadoras. Ustedes saben que lo que me interesa a mí es que ustedes lo puedan leer y que lo podamos conversar. Porque si por ahí les planteo consignas, ¿no? Tal vez puede llegar a suceder que ustedes se focalizan específicamente en esas consignas, en resolver esas consignas, y tal vez hay otra información que a ustedes les parece relevante y que no necesariamente tiene que coincidir en un 100% con lo que a mí me parece relevante. ¿Estamos? La idea es que ustedes puedan ir construyendo, puedan ir resignificando este material de acuerdo a concretamente su experiencia lectora. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, entonces seguimos. No, Gracias, Pedro. Dale. Cualquier cosa después, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica sobre un material que hayamos visto antes, nos ponemos en contacto aparte y lo conversamos. ¿Les parece? Listo. Bueno, eso por un lado, por ahí el de Baudrillard. La idea de hoy es que podamos hacer una selección, porque son varios materiales, ¿no? Que hoy, puntualmente, podamos hacer podamos seleccionar algunos de los materiales, ¿no? Y que podamos hacer un comentario. ¿Tá? El viernes, de ser posible, vemos los otros materiales que no pudimos conversar hoy. ¿Tá? Yo por ahí prefiero que sean 2 o 3 que podamos trabajar hoy y los restantes, los otros 2 o 3 o 4, que puedan ser trabajados aparte. Porque si yo les doy toda la información y todo se van a perder, nos vamos a perder todos. Yo por ahí yo me puedo llegar a confundir y les digo una cosa que no es mi intención confundirlos tanto. Bien. ¿Les parece que empecemos con con el de Baudrillard, que me parece que es por ahí un poquito el más complicadito? ¿Está?
Bueno, a ver, lo interesante de este material, primero, plantear el tema de la escritura que tiene este autor, que para no desentonar con la mayoría de los filósofos, tiene una manera un tanto complicada de escribir. No dice las cosas de una manera tan sencilla, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esto? Primero que podamos pensar el concepto que plantea de masa, ¿no? La masa, ¿no? Tiene una valoración, si se quiere, muy grande, ¿en relación a qué? En relación a plantear que lo importante acá del concepto de masa tiene que ver con todo lo que, toda esa manifestación social, las manifestaciones sociales, de alguna manera, primero que no son tan, es lo que plantea el autor, primero que no son tan, si se quiere, espontáneas, por decirlo de alguna manera. Es decir, considerar el tema de la masa como algo vulnerable, vulnerable a ser manipulado, a ser alterado, a ser modificable, de acuerdo a distintas ideologías, ¿no? Esto ya inmediatamente lo podemos relacionar con aquel concepto que tenía Hannah Arendt de plantear del poder, de la necesidad del otro para, para poder ejercer ese poder, para poder tener ese poder. Y esto que decíamos en su momento en el material de Hannah Arendt, tiene que ver con qué. Y contraponerlo, como decíamos en su momento, con el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque ese poder que se plantea acá, que si bien el autor no hace un desarrollo muy específico del poder, porque no es lo que le interesa, sino que lo que hace es trabajar sobre lo social. Y tiene esa mirada crítica en cuanto a lo social. Plantear esto. Plantear en primer lugar que él denomina a las masas como mayorías silenciosas, que están ahí, ¿no? Que por ahí no las podemos percibir, ¿no? Que se manifiestan de acuerdo a ciertos estímulos, a ciertas cosas, a ciertos hechos que ocurren, ¿no? Y que no siempre actúan de la misma manera o de la manera esperable. Ahí les plantea un ejemplo, ahí les plantea un ejemplo concreto que tiene que ver con qué. Tiene que ver con la manera que se, perdón, no sé qué pasó acá, pero no. La manera, sí, que tiene que ver, me perdí porque me pareció un cartelito. La manera que tenemos de ver, es decir, ahí les plantea muchos ejemplos de cómo a partir de una noticia determinada que se estaba liberando en la puerta de un penal, de una cárcel, se estaba liberando a uno de los mayores eh, criminales de Francia, en ese mismo momento ocurría otro hecho social, pero tiene que ver con lo deportivo, ¿no? Es decir, mucha gente dejó de ver esa salida de ese criminal de la cárcel para ver ese partido de fútbol creo que planteado entre Francia y Inglaterra, que da el ejemplo acá, ¿no? Algo de esto es lo que también plantea, ¿no? Es decir, cómo a partir de distintos hechos que uno considera que
la sociedad o un grupo determinado, la masa determinada, debería actuar de esa manera. A uno le parece, pero ¿cómo puede ser que este grupo, esta sociedad esté más atenta a un partido de fútbol que algo que está sucediendo? ¿No? Que de alguna manera eso que está sucediendo socialmente y políticamente es mucho más significativo que un partido de fútbol. ¿Tá? Entonces, ahí está la cuestión. La idea que plantea el concepto de masa tiene que ver como algo sumamente dócil, sumamente que se puede, maleable, que es manipulable. Por eso es que yo les planteaba las 10 estrategias de manipulación mediática, ¿no? Considerar la distracción, el problema, la gradualidad, la cuestión de diferir, la infantilización del público, apelar a la emoción, mantener al público en la ignorancia, estimular para contribuir a la mediocridad, la autoculpabilidad, es decir, es culpa mía todo esto que está sucediendo, ¿no? El conocimiento total del público, ¿tá? Por plantear algunos, por leérselas así rápido. Si prestamos atención a esto y hacemos una mirada crítica de cómo la televisión, la radio, los diarios, las redes sociales y demás, ¿qué información dan? ¿No? ¿Y cómo es recibida esa información? ¿Cómo repercute desde el punto de vista social todo esto que se está diciendo? ¿Ah? Entonces, otra cuestión que es importante y yo les había puesto ahí en la... Esperen que me quiero guiar de las preguntas que en algún momento les hice ayer, que no me acuerdo, para por ahí orientarlos. Bueno, ¿qué entiende el autor por masa? ¿Por qué las denomina mayorías silenciosas? Era la otra pregunta. Por esto mismo, es decir, son casi imperceptibles. Están ahí, ¿no? No sabemos cómo se puede llegar cómo pueden llegar a reaccionar, ¿no? Pero son algo maleable. Por eso esta cuestión de cómo se construye, quién construye esto. Son los distintos discursos, son los que construyen esta cuestión. ¿Son parciales? Sí, son sumamente parciales. Es decir, se dejan influenciar por las distintas ideologías, ¿no? ¿Son vulnerables? Sí, lo son. Son vulnerables al cambio. Y puede suceder que una misma sociedad, un mismo grupo etario, un mismo grupo social o una masa determinada, ¿no? Cambie de parecer. En la Argentina sucede, entre tantas cosas incoherentes que ha sucedido en nuestra historia, ¿no? Sucede un hecho muy significativo que es el siguiente. El 30 de marzo, ¿no? Se hace una manifestación muy grande, 30 de marzo de 1982. Es una manifestación muy grande en la Plaza de Mayo. Hay heridos, algunos muertos y demás. Es decir, estamos hablando de todavía un proceso militar, la última dictadura militar y demás. ¿Ah? En ese momento sucede esto, ¿no? Por esta cuestión de haber pasado, si habían cumplido unos días de un nuevo, no sé si llamarlo aniversario, un año más de esta dictadura que estábamos sufriendo, ¿no? Eso sucede ahí. Lo significativo es que el 2 de abril, el mismo pueblo que insultaba y que renegaba y que estaba en contra de quienes estaban en el poder, no sé si llamarlo gobierno, porque eso no era un gobierno, ¿vamos? El mismo pueblo sale a victoriar a Galtieri, ¿no? Cuando él anuncia la toma o el desembarco de las tropas argentinas en Malvinas.
O sea, fíjense en el transcurso tal vez de una semana sucede esto, ¿no? El mismo pueblo que en algún momento, ¿no? Que en algún momento estaba en contra de quienes estaban en el poder, que reclamaban justicia, ¿no? Son los mismos que después salen todos a victoria, ¿no? El tema de el inicio de la guerra de Malvinas. Y todos con la banderita y hemos recuperado la soberanía argentina y si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla y todas esas cosas que dijo el general Galtieri. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un hecho concreto, ¿no? Ahí tenemos un hecho concreto de cómo se va manipulando y cómo se va yendo. En la actualidad sucede esto. ¿Quién se fue ahí? Sí. En la actualidad sucede esto. ¿En qué medida? Sucede en la medida de que podamos pensar, ¿no? Cómo existen distintos mensajes y distintos discursos, si se quiere de manera pendular, cómo se va moviendo la idiosincrasia nacional. ¿En cuanto a qué? En cuanto a, por ejemplo, una ley, ¿no? Cómo se plantean opiniones encontradas en cuanto a esto, la legalización o no de tal o cual cosa, ¿ah? La legalización o no de, por ejemplo, de, el uso de la marihuana, es decir, es algo positivo, es algo negativo, y la cuestión también de confundir esta cuestión de una ley, que es un derecho, a pensarlo estrictamente como una obligación. ¿Estamos? ¿Está? No sé qué le pasó a Matías. Entonces decía, ¿no? Ahí, María Emilia, ¿querés preguntar algo? No, no. Bueno, No. qué mal que se escucha. Se escucha todo. Bueno, estamos, acá me está indicando, yo lo había puesto que no, pero me está indicando que me queda un minuto. Se va a cortar, parece. Bien, yo lo había puesto que no. A ver. Si nos dejamos de ver es porque se cortó. Se cortó, parece. Ah, no, acá. No, no se cortó, Pedro, ¿eh? No, pero se va a cortar porque no sé qué pasó. Yo me hice la. Bueno, no, se va a cortar y vamos a tener que renovar el,